No todas las canciones invocan demonios. Algunas invocan recuerdos. Y cuando la segunda comenzó, él recordó quién era. Bienvenido a Sombras y Misterios. La calma en San Velorio no se rompió de golpe, se agrietó como vidrio sometido a presión constante, y la primera fisura fue pequeña. Un perro, el animal de la familia Rivas, apareció al amanecer, tendido junto al portón de madera. No tenía heridas, no había sangre, no había signos de lucha, pero sus ojos eran completamente negros, no opacos, no vacíos, negros, como si algo hubiera ocupado el lugar donde antes había mirada. Su cuerpo estaba rígido, duro como piedra. La noticia corrió rápido, pero antes del mediodía ya no era un caso aislado. Gallinas, caballos, 2 cabras, todos muertos, todos con los ojos ennegrecidos, todos con esa rigidez imposible, como si la vida hubiera sido retirada con precisión quirúrgica, como si algo estuviera practicando. Esa misma tarde ocurrió lo impensable. Elías apareció en la plaza, ese cuerpo que llevaba 10 años caminando sin alma, ese cascarón que nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Pero no estaba solo. 6 más lo acompañaban. Los vecinos los reconocieron de inmediato. Eran los otros, los que en distintos años habían escuchado la melodía, los que habían quedado vacíos, los huecos. Se colocaron en el centro de la plaza, formaron un círculo perfecto, geométrico, imposiblemente preciso. Sus manos colgaban inertes, sus ojos sin vida. Y entonces comenzó el canto. No movieron los labios, no respiraron, pero el sonido surgió de sus gargantas o desde algo más profundo que sus cuerpos. Un tono largo, grave, vibrante, que parecía salir desde el fondo de un pozo sin fondo. Y sobre ese tono, notas agudas, imposibles, que se enredaban entre sí como cuchillas de sonido. No era una canción, era una invocación. La gente comenzó a gritar, algunos corrieron hacia sus casas, otros intentaron romper el círculo, empujar los cuerpos, moverlos, pero era como intentar desplazar estatuas de granito. Ni un músculo cedía. El canto atravesaba la piel, no se escuchaba solo con los oídos, se sentía, entraba por el pecho y debilitaba el corazón. En las mentes comenzaron a brotar imágenes, recuerdos que nadie quería volver a mirar, sombras de la infancia, culpa, miedo, pérdidas enterradas. El coro no gritaba, no amenazaba, simplemente abría. Mientras tanto, en el cementerio de las Cruces Negras, la tumba reaccionó. La cruz invertida comenzó a calentarse, el hierro se volvió rojo, luego naranja, luego blanco. La L incandescente
como símbolo, como órgano. La tierra alrededor vibró, un resplandor enfermizo brotó desde abajo, iluminando raíces secas, lápidas rotas, cráneos ocultos. Y desde el interior, algo empezó a tomar forma. Primero sombras densas, compactas, luego volumen, hombros, un torso oscuro, cada vez más definido, cada vez más sólido. El canto en la plaza se intensificó y la figura creció. No caminaba, emergía, como si la tumba estuviera pariendo algo antiguo. Esa noche no fue uno, no fueron dos, fue un grupo entero. Hombres, mujeres, dejaron lo que estaban haciendo, sin expresión, sin resistencia. Caminaron como sonámbulos hacia el cementerio. Las puertas no los detuvieron, los cercos no ofrecieron obstáculo. Entraron, guiados. La sombra los esperaba. No tenía rostro, pero tenía intención. Uno por uno se acercaron, y uno por uno la sombra les tocó el pecho. No hubo violencia, no hubo gritos, solo una exhalación, y algo invisible fue arrancado, con la misma dulzura impía, la misma que se llevó a Elías. Sus cuerpos permanecieron en pie, vacíos, disponibles, listos para el coro. Y en la tumba, la figura terminó de elevarse, más alta, más densa, más real, hasta que sobre su cabeza oscura comenzaron a sobresalir dos cuernos, retorcidos, antiguos, orgánicos. El resplandor iluminó todo el cementerio. La melodía y el canto se fusionaron en un solo sonido, grave, profundo, irreversible. El infierno no estaba llegando, no estaba acercándose, no estaba preparándose, ya estaba aquí. Y San Velorio acababa de convertirse en su puerta. La noche cayó sobre San Velorio como un telón de plomo. No hubo luna, no hubo estrellas, el cielo parecía sellado. El pueblo entero respiraba con dificultad, como si el aire estuviera volviéndose más denso con cada minuto que pasaba. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, las hojas de los árboles inmóviles, suspendidas en una quietud antinatural. Era el silencio que precede a algo irreversible. En su cuarto, el joven forastero permanecía sentado al borde de la cama. No había dormido en días. Las pesadillas ya no eran simples sueños, eran extensiones de la realidad. Incluso despierto sentía la presión de la tierra húmeda bajo los pies. Escuchaba, a lo lejos, la vibración de la melodía maldita. Pero esa noche no fue la misma canción. Comenzó como un murmullo distante, una nota sostenida, suave, como viento rozando campanas huecas en una catedral abandonada. No tenía la densidad asfixiante de la melodía de la tumba. No oprimía, no desgarraba, pero era igual de hipnótica. Había en ella algo familiar. No despertaba terror, despertaba memoria. La sintió en la cabeza,
pero también en el pecho, sincronizada con los latidos de su corazón. Se levantó sin pensar. La ventana estaba abierta, la plaza sumida en sombras, y aún así sus pasos encontraron dirección. ¿Qué es esto?, susurró, pero no se detuvo. La melodía crecía al acercarse a la iglesia. No era el canto de los huecos, no era el silbido del infierno. Era pura y al mismo tiempo arrastraba siglos de dolor. Cuando cruzó el umbral de la iglesia, el silencio fue total. Las bancas vacías, las velas apagadas, pero la música seguía allí. No venía de afuera, no venía del aire, venía de las paredes, del suelo, del propio espacio. El sonido lo guió hacia la puerta del sótano. Estaba abierta. La lámpara de aceite ardía con llama firme, y el arcón, sin cadenas, con la tapa levantada, como una boca esperando ser alimentada. Dentro, el evangelio de los huecos. Nunca lo había visto, y sin embargo lo reconoció al instante. La melodía provenía del libro, no como sonido audible, sino como vibración. Las páginas temblaban levemente, como si respiraran. Se acercó. La cubierta estaba agrietada, caliente. No parecía cuero, parecía carne curtida por el tiempo. Sin tocarlo, el libro se abrió. La primera imagen, una figura humana, rodeada de sombras con cuernos, y sobre su frente, la L ardiente. No necesitó leer. Era él. Las páginas comenzaron a pasar solas, y la voz habló. No desde el aire, no del libro, desde su mente. Fuiste sembrado en el vientre de una inocente, lejos de esta tierra. Tu sangre no es de este mundo, pero tu carne sí. Eres la cerradura y la llave. Tu marca no es un castigo, es la señal de mando. Solo tú puedes cerrar el pozo. Solo tú puedes contener al Padre. Apretó los dientes. ¿Por qué yo? Silencio. Luego la respuesta. Porque eres de Él, pero no de su voluntad. Porque su caída dejó un fragmento que no le pertenece. Ese fragmento eres tú. Las páginas oscurecieron. La melodía cambió. Se volvió más grave, más urgente. Las imágenes aparecieron. El cementerio bajo un cielo rojo, las cruces negras retorcidas, los huecos en procesión, la silueta alta, cuernos formados, arrastrando cadenas invisibles. Él despertará por completo cuando la luna de sangre se alce. Si no lo enfrentas, San Velorio será su primera herida, pero no la última. El calor en su frente aumentó. Esta vez no era sombra, era fuego. ¿Cómo lo detengo? La pausa fue eterna. Para cerrar la tumba, uno debe entrar y no salir. Retrocedió. ¿Quieres que muera ahí dentro? No morir, fundirte, convertirte en la puerta que no se abre. Ese es tu destino. El vértigo lo golpeó. Las paredes del sótano comenzaron a oscurecerse. Sombras filtrándose como raíces. La melodía pura se mezcló con la maldita. Un golpe sordo retumbó desde el cementerio. Las paredes vibraron. El libro se cerró de golpe. La lámpara se apagó. Oscuridad.
hacia la superficie, y entonces lo vio. El cielo estaba teñido de rojo, no por luna, no por fuego humano. El resplandor venía del cementerio. La cruz invertida ardía. La L latía como un corazón colosal. La tierra se abría en grietas humeantes. Azufre, carne quemada. El coro de los huecos resonaba por todo el pueblo. No caminaban, flotaban, arrastrados hacia la tumba. La figura emergió completamente. Los cuernos ya no eran sombra, eran sólidos, retorcidos, antiguos. Los hombros anchos, la piel oscura, mezcla de carne y armadura. Y entonces abrió los ojos. Dos brasas incandescentes. El cementerio entero quedó iluminado por su mirada. Lucifer dio su primer paso fuera de la tumba. La tierra tembló. Cadenas invisibles se rompieron en chispas oscuras. Los huecos cayeron de rodillas. El aire se volvió insuficiente. Lucifer alzó la vista y lo miró. No habló, no sonrió, solo lo miró, como quien contempla un espejo fragmentado. Y en ese instante, el joven comprendió. No estaba allí para salvar San Velorio, estaba allí para contener al propio infierno. El silencio vuelve a caer y las sombras se retiran, aunque nunca del todo. Las historias que has escuchado esta noche siguen respirando, escondidas en algún rincón del mundo. Dicen que los recuerdos oscuros jamás desaparecen, solo duermen, esperando una voz que los despierte. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré aquí, entre la penumbra, contándote lo que nadie más se atreve a decir, hasta que la próxima historia despierte. Descansa tus pensamientos, pero no cierres los ojos, porque en las sombras siempre hay algo que aún no hemos visto.